Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. En este jueves los vamos a dejar completamente informados de lo que ocurre en Chile y también en el mundo. Vamos de inmediato con los titulares. El ministro Luis Cordero volvió a descartar que el gobierno tuviera conocimiento previo del caso Convenios tras los dichos del presidente Boric. El titular de Justicia aseguró que el oficio de la diputada Ahumada fue remitido el 7 de junio al Seremi Antofagasta y que los ministros Montes y Jackson no se enteraron del asunto hasta el 16 de ese mes, cuando se hace público a través de la prensa. Esto fue reafirmado por la ministra Camila Vallejo, quien además descartó un cambio de gabinete tras los llamados de la oposición. Y fue lanzada la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería. El plan contempla 28 medidas inmediatas para fortalecer las capacidades del Estado en lo interno y en el control de las fronteras. También pretende generar mayor eficacia en la aplicación de sanciones, como las expulsiones para quienes cuenten con antecedentes penales. Martín Pradenas insistió en su inocencia, remarcando algo completamente distinto a lo que es la tesis de la Fiscalía y de los querellantes. Él dice que hubo consentimiento sexual entre él y Antonia. Hoy finalizaron los alegatos de clausura del juicio oral en su contra y mañana se va a dar a conocer el veredicto de este segundo juicio. Recordemos que Pradenas está acusado de 7 delitos de carácter sexual y que la Fiscalía pide 40 años de cárcel. Y en temas internacionales, el presidente de Bielorrusia anunció que el líder del grupo de mercenarios Wagner estaría en Rusia. Alexander Lukashenko afirmó que Yevgeny Prigozhin regresó a San Petersburgo a pesar del acuerdo alcanzado con Vladimir Putin para que se exiliara tras la insurrección de junio. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Hoy comenzamos contándoles que sigue cayendo con fuerza la venta de autos en Chile, tanto nuevos como usados, ambos. Como esto supone que los precios no debieran subir y quizás incluso caer, Orlando Silva nos cuenta si es conveniente comprar uno ahora o mejor esperar. Más de 159.000 autos nuevos se vendieron durante la primera mitad de este año en Chile. Un número impresionante a simple vista, pero que si se compara con el primer semestre del año pasado, refleja una fuerte baja de 28%, además de ser la menor cifra en 3 años. La alta base de comparación, producto de las ayudas económicas que aumentaron la liquidez de los hogares, hicieron del año pasado uno histórico en ventas, por lo que era lógico esperar un ajuste, empujado además por la actual incertidumbre económica. El año pasado se vendieron 428.000 vehículos, fueron más autos vendidos en Chile que en Argentina. Los índices de confianza del consumidor se mantuvieron en zona pesimista. El acceso al crédito todavía es difícil, las tasas no han bajado, mucha gente utiliza algún mecanismo de financiamiento para comprar autos, de hecho es la mayoría de los casos, y eso puede haber influido en que la renovación o el recambio del vehículo por uno nuevo haya sido un poquito más lenta. No es que la decisión de compra no esté tomada, es que muy probablemente se ejecute más adelante durante este año. El segundo semestre siempre es más alto que el primer semestre en términos de unidades vendidas. Consideramos que el segundo semestre debería ser un 25% más, que son las proyecciones que se tenían para este año. Por lo tanto, podemos ver que nuestra industria está totalmente alineada con lo que estaba proyectado. Mientras algunos en la industria apuestan a que la inminente baja de tasas de interés en este segundo semestre mejore el acceso al crédito, otros llaman a la precaución. ¿Es entonces un buen momento para cambiar de vehículo? Este segundo semestre será un semestre muy oportuno para que tanto las familias como las empresas accedan a vehículos que sean necesarios para ellos, producto de la probable baja de tasa que permitirá créditos más accesibles y también las ofertas que llegarán junto con el 1 de septiembre, momento en que se podrán facturar año comercial 2024. El año pasado se vendieron los vehículos a un precio bastante alto. Eso significa que las personas que van a renovar su vehículo van a tener una pérdida importante de valor. La baja de precio de vehículos usados es de alguna manera también un gatillante importante de lo que va a ocurrir por el exceso de inventario. Por lo tanto, también comprar vehículos usados en este momento va a ser mucho más conveniente también que comprar vehículos nuevos. El lado positivo de la cifra viene de parte de los vehículos de cero y bajas emisiones, donde la venta de autos 100% eléctricos creció 40% en los primeros 6 meses del año y 30% en el caso de los híbridos convencionales, aunque entre ambos suman poco más de 2.000 unidades vendidas.
En un tema que fue parte de la agenda del día, Junaev desmintió las acusaciones del exdirector de la institución sobre millonarios pagos por colaciones. Millonarios pagos además por colaciones no entregadas. Giselle Vergara, según él, tiene los detalles al respecto de esta polémica. Giselle. Buenas noches, Mónica. Claro, es una situación que se da a conocer esta denuncia en una jornada donde se estaba realizando acá en el Congreso Nacional esta comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Una jornada en la que llega a esta sesión el exdirector de Junaev, Cristóbal Acevedo, y entrega estos datos que denuncian que se habrían pagado 3.500 millones de pesos en una licitación destinada a raciones de colaciones a través del programa Junaev, de las cuales se habrían entregado solamente 30 raciones. Una situación que queda al descubierto, según señalaba el exdirector, gracias a denuncias de trabajadores de Junaev que habían entregado estos datos de una situación que habría ocurrido durante el año 2022 y que a esta misma empresa en el año 2023 se le habrían sumado más asignaciones en el marco de este mismo convenio. Eso fue lo que se comenta durante esta jornada en esta comisión que revisa cuáles son los antecedentes de esta acusación constitucional y que por supuesto no pasaron inadvertidas y que encendieron las alertas de parlamentarios y también otorgaron el juicio para que Junaev pudiera también entregar sus propias palabras con respecto a esta situación que se estaba denunciando durante esta jornada de jueves acá en el Congreso Nacional. Pasemos a revisar de inmediato declaraciones del exdirector de Junaev, Cristóbal Acevedo. Lo más preocupante es un pago de 3.500 millones de pesos frente a un servicio que solamente se entregaron 30 raciones. Entonces pareciera ser, si bien hay un sistema de pago fijo, pareciera ser bastante desproporcionado pagar por una pequeña cantidad tal volumen de recursos. Yo no tengo otro interés que transmitir información que recibí y que personalmente también pude chequear su veracidad. Esa asignación de raciones debería corresponderse a un servicio efectivamente entregado. Y en este caso, este servicio no se entregó o solo se entregaron 30 raciones. Claro, esas eran las declaraciones de Cristóbal Acevedo haciéndose cargo de esta denuncia acá en el marco de esta comisión revisora de acusación constitucional. ¿En qué consistían estas colaciones? Era una fruta, un jugo y un snack que estaba evaluado según la licitación anterior en 7.200 pesos y que dicen desde Junaev durante la licitación de este año se había rebajado a un valor mucho menor que no superaba los 2.000 pesos. Parlamentarios que participaron durante esta jornada de esta comisión revisora de acusación también se refirieron a este tema, siendo también frente a una situación que se da a conocer en el marco de aquello, pero que no tiene mayores antecedentes de alguna fiscalización o investigación, ya sea de Contraloría o de la Justicia. Pasemos a revisar declaraciones de los diputados Chalper y Hirtz. Aquí estamos en presencia de una modificación discrecional, pongámosle discrecional, a fines del año pasado de los contratos que se tiene con los prestadores de alimentación. A partir de eso se pasa de un 40 a un 60% de pago fijo. Y ese diferencial se traduce en un sobrepago de, insisto en la cifra, 3.500 millones de pesos por el equivalente a la entrega de 30 raciones. Pero lo que además menciona acá el exdirector es que para el año 2023 hubo un incremento de presupuesto. Obviamente estos hechos nos impactan. Yo le hago un llamado a los diputados oficialistas a no asumir defensas corporativas. Son dichos que, bueno, si a él o a otra persona le parece que pueden revestir carácter de irregularidad, delito, infracción o cualquier otra cuestión, tiene que poner todos los antecedentes en Contraloría, en Fiscalía o en la instancia que le parezca adecuado. En cuanto a los diputados acusadores, si es que ellos querían incorporar ese elemento, bueno, podían hacerlo, legítimamente podrían haber incorporado. Hoy día tienen carácter de dichos, decires, en otros países lo llaman fake news o no sabemos. Tienen que ser estudiados e investigados por quien corresponda.
Quien también salió al paso de estas declaraciones fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, en un punto de prensa que se refería a esta denuncia y a que prontamente se van a tener nuevos antecedentes, porque es una situación que se conoce durante esta jornada y que comenzaría una investigación para recabar mayores antecedentes que puedan entregar una versión más certera y con un poco más de piso que lo que se ha conocido durante esta jornada. Se está obviamente recabando toda la información necesaria y prontamente podríamos darle una comunicación más oficial y más rigurosa sobre ese caso. Y lo segundo, creo que también nos hemos pronunciado respecto a la falta de argumento y fundamento de la acusación constitucional, cuya principal inspiración, cierto, tiene que ver con una intención de discriminación homofóbica hacia un ministro de Estado, del cual se le responsabilizó durante bastante tiempo por actos que no correspondían incluso a su cartera, sino que en muchos casos a otras autoridades y en uno de esos incluso a un alcalde de otro color político. Junaev durante esta tarde, a través de un comunicado de prensa, emitió algunas declaraciones que dicen, por ejemplo, que los montos a los cuales hace referencia el exdirector de Junaev, Cristóbal Acevedo, corresponden a montos de contratos firmados previos a la llegada de este gobierno, que tampoco es factible que se paguen 3.500 millones de pesos por 30 raciones, que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u 11 es de 7.289 pesos, un valor alto que se había adjudicado en el gobierno anterior y que la licitación realizada en el periodo actual habría bajado el valor del servicio a 1.093 pesos, que en esta línea es importante también señalan aclarar que no hay ninguna empresa que entregue 30 raciones, dado que el mínimo de raciones por empresa es de 1.508.800 raciones. Es parte de lo que señala este comunicado, donde también se señala que se va a realizar una investigación, que se solicita también que Contraloría investigue esta información que fue entregada, como yo te comentaba, durante esta jornada acá en el Congreso Nacional, mientras se realiza una de las sesiones en el marco de la acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila, que es importante destacar que esta información que se da a conocer hoy día no puede ingresarse a los detalles de la acusación constitucional. En el capítulo 6, la acusación constitucional habla de Junaev y también habla de algunas irregularidades en pagos de dinero, pero esta información no se puede agregar. La acusación ya está presentada y ya se está trabajando en torno a ello. Vamos a ver qué es lo que pasa con las investigaciones de Contraloría, con investigaciones también de carácter judicial que se puedan realizar y qué es lo que va a ocurrir durante la próxima semana, porque recordemos que el martes la comisión revisora tiene que votar esta acusación y el miércoles a partir de las 10 de la mañana acá en la Cámara de Diputados se va a materializar esta acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Bueno, este próximo 24 de julio el Congreso deberá definir y votar quién va a presidir la Cámara de Diputadas y Diputados. El oficialismo asegura tener los votos suficientes para llevar a un candidato del Partido Comunista. Recordemos que iba a ser Carol Cariola, pero se dijo que no, entre otras cosas porque había sido vocera del apruebo y, en fin, así es que terminó siendo Vlado Mirosevic, ¿cierto? Bueno, para ello necesitarían 78 votos, pese a que el acuerdo administrativo indicaba que durante el próximo periodo era el turno de la DC. Bueno, de toda esta polémica nos cuenta Francisca Cárdenas. Días cruciales en la Cámara de Diputados para definir quién presidirá la testera que, según el acuerdo administrativo en el tercer periodo, es decir, desde el 1 de julio de 2023 al 11 de marzo de 2024, le corresponde a la DC. Pero no será fácil, teniendo en cuenta que para el último periodo le correspondía al PC, partido que terminó por bajar a la diputada Carol Cariola tras distintas presiones, colectividad que esta semana recibió el apoyo del Frente Amplio. Es muy importante respetar la palabra empeñada y para ello creo que saludamos la actitud del Frente Amplio y por supuesto que estamos en una actitud colaborativa de conversación, de diálogo y vamos a seguir conversando con las distintas fuerzas políticas, incluida la democracia cristiana. Quienes estuvimos también en esos procesos recordamos perfectamente que lo que hizo ese acuerdo fue postergar el turno del Partido Comunista a la presidencia. Hemos sido respetuosos del diálogo,
no hemos hecho gestos hostiles como plantearnos en un punto de prensa rodeado de otros parlamentarios de distintos partidos. Y obviamente sí nos cerramos la puerta al diálogo, pero vamos a permanecer en nuestra postura. Disputa que se intensifica tras la renuncia del diputado oficialista Vlado Mirosevic, una acción para cumplir justamente con lo pactado por las diferentes bancadas a inicios del periodo legislativo, papel firmado tanto por la DC, los partidos oficialistas y el PDG. En la oposición aseguran estar abiertos a tener incluso un pacto con la DC. Si la democracia cristiana no están los votos para que la oposición ocupe la testera. Y si es necesario pactar con la democracia cristiana, que no es un partido de gobierno, yo creo que hay que hacerlo. Vamos a dar la pelea en la sala y vamos a intentar tener la testera del Congreso, porque creemos que no le hace bien a Chile que sea un comunista y no le hace bien a Chile que siga en manos del Frente Amplio o de Revolución Democrática tampoco. Intentos para rearmar un puzzle que se fue desarmando poco a poco durante las últimas semanas. Primero, cuando Carlos Bianchi presentó su renuncia a la vicepresidencia de la Cámara tras la votación del sexto retiro, acusando intervención del Ejecutivo. Luego, la segunda vicepresidenta Catalina Pérez renunció a sus labores por lo ocurrido con el caso Democracia Viva, que la involucró directamente. Estamos viendo un buque al cual le está entrando agua por todos lados. Esperamos haya sabiduría en la decisión y podamos tener una presidencia que sea de la oposición en la Cámara de Diputados. Bueno, la derecha siempre se la ha jugado por tener un representante en la mesa. Afortunadamente no les ha resultado, y el llamado que hacemos nosotros es a que todos los que ocurrieron al acuerdo administrativo al principio de este periodo puedan en esta oportunidad cumplirlo, incluso los que no lo cumplieron. Pero no todos en el oficialismo apoyarán al PC y al Frente Amplio. Algunos incluso proponen otras opciones. Me encuentro firme en esa posición, apoyando la opción de la presidencia de la Cámara para la Democracia Cristiana, respetando, por cierto, el acuerdo administrativo y, por cierto, pensando en que al Partido Comunista le corresponde en el quinto periodo. También es una alternativa generar un acuerdo más transversal o ver un nombre de consenso que genere los apoyos necesarios y suficientes. Escenario complejo con distintas interpretaciones de un acuerdo que establece además que durante el próximo periodo le corresponde la primera vicepresidencia al PS y la segunda vicepresidencia al PC, piezas que estarán sueltas mientras permanezca la incógnita de quién presidirá la testera y a qué partido le corresponde, lo que se deberá definir el próximo 24 de julio. Control de fronteras y gestión interna son los focos principales de la nueva Política Nacional de Migraciones y Extranjería que fue presentada por La Moneda. Solo para este 2023 se tienen contempladas más de 20 medidas inmediatas con el objetivo de dar solución a una problemática que se viene arrastrando hace años. Varios de ellos requieren proyectos de ley. ¿Los aprobará o no el Congreso? ¿Cuáles son? Nos lo cuenta Belén Saldías. Una pronta solución es lo que urge entre los migrantes y que se han mantenido en el límite fronterizo. Y un grupo de extranjeros exige soluciones luego de días de espera para ingresar al país. Este tipo de situaciones se han repetido con bastante frecuencia durante los últimos meses, llegando incluso a provocar una crisis migratoria en el norte del país. Por esta y otras razones es que se hacía urgente una medida, y así se concretó con el anuncio de la nueva política de migración y extranjería, con un enfoque en la gestión interna y el control de fronteras. Una parte se hace cargo de las deudas que tenemos, de los temas que hemos acumulado y que requieren una ampliación de capacidades del Estado para ponernos al día. Pero también nos prepara para los próximos años, para que nuestras instituciones estén más fortalecidas. En específico, tiene como objetivo promover una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país, considerando enfoques transversales como derechos humanos, género, derechos de la niñez e interculturalidad. Como es una política que se debe establecer en el corto y mediano plazo, se fijó como meta implementar un total de 28 medidas inmediatas durante este 2023. Entre ellas se encuentra el empadronamiento biométrico para registrar a los extranjeros mayores de 18 años y que hayan ingresado al país hasta el 30 de mayo. Va a permitir que los ciudadanos que han ingresado de manera regular podamos tener su identidad, sus huellas, su rostro, un nombre, una biografía, y eso es una medida que mejora la seguridad del país. Esa base de datos
va a poder permitir conocer los antecedentes de las personas. Hay más de 180.000 personas inscritas en ese proceso, ¿ya? Extranjeras con ingreso irregular, de las cuales hasta hace un mes atrás no teníamos información, que están ya en una base de datos y que están siendo convocadas a acudir presencialmente. Otra de las medidas que se implementará este año es la creación de un comité para la materialización de expulsiones, conformado por Relaciones Exteriores, Migraciones, PDI, Gendarmería y el Registro Civil. Política nacional estructurada en 10 ejes temáticos de trabajo, entre los que se encuentra la seguridad, el control de fronteras, el crimen organizado, la reunificación familiar y las relaciones internacionales. Hay estándares internacionales que están vigentes y obviamente la Cancillería está pendiente de eso. A nosotros nos interesa mucho lograr una cooperación internacional mucho mayor en materia migratoria. Son temas que afectan a distintos países, interesa, digamos, una relación mucho más estrecha. Por otro lado, se anunció el ingreso de un proyecto misceláneo con el que buscarán realizar 15 modificaciones a la ley de migración para, entre otras cosas, ampliar las causales de expulsión, incrementar las sanciones por tráfico de personas y contra las empresas de transporte que trasladen e incentiven la migración irregular. Nosotros creemos que esto es un avance. Es indudablemente necesario saber quiénes están en nuestro país para los efectos de finalmente establecer políticas públicas de largo plazo y además establecer mecanismos de expulsión inmediata para aquellos migrantes que cometen delitos. Del mismo modo, yo diría que una de las ausencias de la política nacional es que se hace necesario una policía de fronteras. Yo lamento que sea tan tardío todo, porque esta política debía de estar hace un año atrás, está muy retrasada, pero además la ministra Isquia Siches había prometido ya una miscelánea. La actual ministra Toá vuelve a prometer una miscelánea en materia de migración. Yo espero que llegue y alcance a llegar este gobierno con esa, porque creo que hay muchas mejoras que se tienen que hacer. Dentro de la política nacional nos incluyen procesos masivos de regularización, como los que se realizaron en el pasado. Para esto se definieron criterios para grupos específicos en base a condiciones de inserción reales. En tanto, se explicó que el lineamiento general para otorgar residencias será que las personas estén asociadas a contratos u ofertas de trabajo en áreas de difícil cobertura. El gobierno presentó a los 10 integrantes del Comité Estratégico para el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, que va a ser liderado, entre otros, escuchen bien, por la expresidenta Michelle Bachelet. El organismo, impulsado por los ministerios de Energía y Hacienda, busca trabajar en estrategias para el desarrollo de esta nueva industria en nuestro país y definir una hoja de ruta entre el 2023 y 2030 para el despliegue sostenible de este recurso energético y sus derivados. Además de la exmandataria, el comité está integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, el exministro de Energía, Juan Carlos Llobet, y otros. La estrategia va a contar con un plan de acción de 4 pilares: el impulso de la industria y la retribución social, infraestructura habilitante, la carbono neutralidad y off-takers nacionales, sostenibilidad y valor local. Desde el gobierno señalaron que esperan que el proyecto se mantenga como una política de Estado. Lanzamos un comité estratégico que buscamos que nos ayude a construir un relato que permita no solo presentar Chile al mundo, sino también presentarle esta industria a los habitantes de este país, en particular de las regiones de Antofagasta, de Magallanes y de Biobío y de Valparaíso, que van a ser las que van a recibir principalmente la infraestructura asociada a esta industria. Esto es una industria que no empieza con este gobierno ni va a terminar tampoco con este gobierno, por lo tanto es importante construir una política de Estado. El hidrógeno verde se presenta como en este escenario como una oportunidad nuevamente desafiante, sin duda, y el ministro Marcel mencionaba todas las cosas que hay que garantizar además para que esto funcione bien, pero que tiene además las condiciones para generar una nueva identidad, diríamos, productiva, lo decían los ministros, a territorios que van a tener que adaptarse a la salida de combustibles contaminantes como el carbón y el petróleo. Y sin duda que la generación de una estrategia nacional de hidrógeno verde y la construcción participativa de este plan de acción son, me parece, señales súper correctas, porque responden justamente a eso, una visión de Estado.
La Fiscalía de Arica y Parinacota abrió una investigación de oficio para verificar si hay o no delito en el convenio por 2.500 millones de pesos entre el gobierno regional y la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones. Una nueva indagatoria que se anuncia en el marco del caso Convenios. Los detalles en el informe de Macarena Román. Una fundación que realizaría trabajos en Arica, pero con sede en La Serena. Es la nueva investigación relacionada al cada vez más entramado caso Convenios. La Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones será indagada por la Fiscalía de Arica y Parinacota por un traspaso de 2.500 millones de pesos desde el GORE. Tomamos la decisión de abrir una investigación de oficio a efectos de que se aclare esa situación y se defina efectivamente si hay algún hecho constitutivo de delito o no lo hay. Porque la Fiscalía a través de redes sociales conoció un sinnúmero de comentarios que apuntan a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones. En el caso de esta fundación va a existir un subsidio directo a 1.600 emprendedores de 1.100.000 pesos a cada uno de ellos, más las capacitaciones para que puedan desarrollar o iniciar su emprendimiento. Capacitaciones que realizará una fundación con corta trayectoria. Recién en octubre del año pasado ingresó al registro de colaboradores del Estado y municipalidades. Además, la única transferencia estatal que tiene es por parte del gobierno regional de Arica y Parinacota. No existe en todo caso un parámetro legal que indique que se debe analizar una experiencia específica, pero de todas maneras son ponderaciones que ellos hacen. El gobierno regional, cuando analiza este tipo de iniciativas, realiza todo un análisis respecto de cada una de las propuestas que llegan al gobierno regional y muchas de ellas también son desestimadas. ¿Pero usted particularmente no maneja la trayectoria de esta fundación? Bueno, entiendo que es una organización que ingresó o sacó su personalidad jurídica el año 2019, una corporación que se había creado hace 2 días atrás y que ha desarrollado distintas actividades privadas, sobre todo vinculadas a este tipo de iniciativas. La duda también se abre en torno al presidente de la fundación, Roberto Pizarro Díaz. Bueno, entendemos que es un funcionario es un directivo, presidente, en realidad me da la impresión de la fundación, y que fueron chequeados por los equipos del gobierno regional. Pero Roberto Pizarro tiene otra razón social, llamada Consultora Desarrollo y Territorio SPA, cuya dirección es Juan Cisternas 2682 La Serena, la misma ubicación que registra la actual fundación que preside, según datos del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades. Se trata de una fundación donde su representante no conocemos nada de él. Solo sabemos que hasta noviembre del año pasado operó con una sociedad por acciones denominada Consultora Territorio y Servicio SPA. Fuimos a la dirección y nadie de la supuesta fundación abrió la puerta. Revisamos incluso si la entidad tenía página web o redes sociales. No hubo éxito en nuestra búsqueda. Queremos saber el detalle de cuáles son las implicancias, los alcances en nuestra región de esos traspasos, por qué se escogió a una fundación con domicilio en La Serena, entre otros detalles que necesitamos saber. Que mientras no se aclare esta situación que pone en riesgo nuestra institucionalidad, una crisis de confianza en la probidad y eficiencia de nuestras instituciones, él no cumple su compromiso de aumentarles las atribuciones ni los recursos a los gobiernos regionales. Desde la gobernación confirmaron a CNN Chile que no descartan paralizar los trabajos con la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, aunque insisten en que no existen actos de corrupción y todo el proceso habría estado apegado a la ley, algo que deberá resolver la investigación de la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía de O'Higgins abrió una investigación de oficio por presuntas irregularidades en convenios firmados durante la administración atención del expresidente Sebastián Piñera. Es la primera vez entonces que la Fiscalía abre una indagatoria por convenios durante el gobierno de Sebastián Piñera. Para dar los créditos a quien corresponde, esto fue revelado por Radio T13. La Fiscalía Regional busca indagar la legalidad de 2 convenios suscritos en 2021 entre el Seremi de Vivienda de O'Higgins, el militante de Bópoli, Manuel Alfaro, y la Fundación Arquiduc, que presidía el militante de Renovación Nacional Carlos Acuña. Los convenios fueron adjudicados por trato directo por 56 y 65 millones de pesos para la instalación de luminarias en las comunas de Mostazal, Machalí, Rancagua, San Fernando y Peralillo. Sin embargo, según consta
y ha dado a conocer Tele 13 Radio, la institución se dedicaba principalmente a temas de educación. Este caso salió a la luz en el marco de las indagatorias que lleva adelante el Ministerio Público y Contraloría sobre todos los convenios suscritos desde 2021 a la fecha. Reporteando sobre el tema, dicen que, atención, que es todavía una investigación desformalizada, por lo tanto están empezando a recabar antecedentes y han estado ellos analizando también los traspasos de fundaciones y, como se dijo, además desde Contraloría el ojo está puesto desde 2021 a la fecha. 5 ventiladores mecánicos y 400... Y seguimos en esta materia porque en el marco del caso Convenios, la ministra Camila Vallejo descartó un ajuste ministerial del gobierno tras las peticiones de la oposición para remover a los ministros Montes y Jackson. Ivo Goich nos cuenta los detalles. Ivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El denominado caso Convenios ha levantado un debate nuevamente acerca de la posibilidad de que el presidente de la República, Gabriel Boric, tenga que hacer ajustes en su gabinete ministerial. A nivel de ministros se ha hablado del ministro de Vivienda, Carlos Montes, también la posibilidad de remover a Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social. Tenemos por otra parte también la próxima semana la acusación constitucional que se va a votar en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Dependiendo de ese resultado, también se podría abrir una puerta a que se produjera algún tipo de ajuste ministerial. El tercero sería en este caso en el gobierno del presidente Gabriel Boric. El día de hoy les cuento que en una vocería inédita, podríamos decir, por el contenido de la declaración de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, fue ella quien descartó tajantemente que exista la posibilidad de un cambio de gabinete. Dijo que lo había conversado personalmente con el presidente Gabriel Boric y que llegaron, le había comunicado al presidente de que no va a haber un cambio de gabinete, y fue ella quien salió a transmitirlo. De hecho, uno cuando generalmente le pregunta a los ministros, cuando se siente en el ambiente, hay olor a cambio de gabinete a raíz de crisis o de desgastes en los distintos equipos, o el cumplimiento de metas o malas evaluaciones nomás por parte del presidente de la República, los días previos se le suele consultar a cualquier persona, a todos los ministros que pasan por el Palacio de la Moneda o en el Congreso, las distintas pautas de prensa acerca de la posibilidad de un cambio de gabinete. Y la respuesta siempre es que esta es una atribución exclusiva del presidente de la República y que los ministros estarán en sus cargos mientras cuenten con la confianza del jefe de Estado. Esta vez fue distinto. La ministra Camila Vallejo dijo: no hay cambio de gabinete. Quiero que pasemos a escuchar esa declaración que hoy día en una vocería que fue pasada a las 2 de la tarde. Esto lo hemos hablado con el presidente y quiero aquí ser sumamente clara y tajante: no hay cambio de gabinete. Las evaluaciones de los equipos del presidente, ministeriales, ciertos sus cercanos, son evaluaciones que le corresponde a él. Y llamaría también a aquellos parlamentarios que entiendo que no representan a sus partidos, sino que son más bien opiniones y críticas aisladas, respeten esta facultad del presidente de la República. No es casual que estemos hablando de un cambio de gabinete, que durante los últimos días se haya levantado esta idea, que existan distintas peticiones a nivel político por lo que ha generado el caso Convenios, por lo que ha generado esta crisis que vive Revolución Democrática, donde se apunta a Giorgio Jackson como uno de sus ideólogos, también a Carlos Montes, el ministro de Vivienda, por las responsabilidades políticas que podría tener, también por lo que se ha desembocado a través del conocimiento de las distintas irregularidades en las seremis de vivienda en distintas regiones de nuestro país, pese a que ha sido blindado políticamente por varios en el Congreso, no solamente del oficialismo, sino que también de la oposición, por la trayectoria que ha tenido Carlos Montes como presidente del Senado, de la Cámara, presidente de distintas comisiones a lo largo de su historia política, pero hay algunas voces que también dicen que es difícil sostener al menos la poca comunicación que existía entre el ministro y la subsecretaria, ex subsecretaria Tatiana Rojas, con el conocimiento que había a raíz de lo que se conoció por el caso de Democracia Viva, los convenios otorgados por asignación directa desde la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región de Antofagasta. Este caso se ha trasladado, ha ido más allá de la oposición, sino que hay voces al interior del mismo oficialismo, y hay también distintos dirigentes de ambos
ambas coaliciones de gobierno, que plantean esto como peligroso también que se genere estos ruidos al interior de las coaliciones de gobierno, quienes deberían estar cuadradas, por supuesto, con la posición del presidente de la República, Gabriel Boric, y con las distintas intervenciones que han hecho como ejecutivo a raíz de las medidas administrativas y también las cargos políticos que han tenido que ejercer, las responsabilidades políticas que el presidente ha dicho se van a ejercer, ya se han ejercido y que se van a ejercer en el caso de que corresponda a raíz de lo que queden dilucidado a través de las investigaciones que se están desarrollando a lo largo de Chile. Pasemos a escuchar algunas de las voces oficialistas. Marco Velarde, presidente del Partido Comunes, y de Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Creo que no ayuda cuando se le pide la cabeza a un ministro, y creo que ha sido muy oportunista eso. O sea, esto no se va a resolver porque un ministro salga, más cuando hay ministros que lo están haciendo bien, por ejemplo el ministro Montes con la emergencia de viviendas. Entonces creo que hay que centrarse en primero resolver los problemas de probidad, y eso hay investigaciones administrativas en la Cámara, también en la justicia, entonces creo que eso tiene que avanzar. Se han tomado las medidas necesarias de probidad. Creo que está bien la agenda que el gobierno ha presentado sobre probidad, pero hay un punto y un tema de fondo importante sobre este caso que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con la debilidad del Estado, sobre todo en regiones, porque termina todo siendo tercerizado. ¿Las responsabilidades políticas implican la salida de ministros, la salida de ministro Jackson? No, yo no he pedido bajo ninguna condición, porque por lo demás no es la atribución que tiene en esta pertenencia al gobierno que le cabe a un partido como el nuestro. Yo tengo la misma indicación y comparto plenamente la forma en que el presidente está llevando adelante esta crisis. No creo que el presidente esté dilatando cosas que son de urgencia y que están en la palestra. Lo que yo hice, desde el punto de vista de lo que es una forma de trabajo que uno tiene por expectativa, es que no tengo ninguna duda, que no sé si en la última o en las ya horas pasadas, etcétera, pero no creo que el gobierno esté dilatando nada. Mientras que desde la oposición son mucho más críticos acerca de un reajuste, de la posibilidad de que el presidente tenga que hacer un reajuste de sus ministros. Muchos de ellos lo han pedido incluso antes de que el presidente salga del país en esta gira que anunció en Europa, que lo va a tener en España, en Francia, en Bélgica, participando de la cumbre CELAC Unión Europea, y también en Suiza. Son cerca de 10 o 11 días los que el presidente estará fuera del país. Son las voces en el oficialismo y en la oposición han dicho que quizás con más fuerza en la oposición debería ser un cambio incluso antes de que el presidente dejara el país durante la próxima semana. Apuntan a los nombres, como les digo, de Carlos Montes, de Giorgio Jackson, y habrá que ver también qué pasa con el ministro Marco Antonio Ávila, un ministro de Educación que fue defendido el día de hoy, apoyado por la ministra Camila Vallejo, diciendo que no existen argumentos que sustenten finalmente esta acusación constitucional, y que habría una intención homofóbica por parte de miembros de la oposición, y que esas serían las principales intenciones que hay detrás de la acusación que se le hace al ministro de Educación. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que piensan desde la oposición? Escuchemos a los diputados Jorge Alessandri de la Unión Demócrata Independiente y a Andrés Longton de Renovación Nacional. En nuestro sistema político, los ministros, cada vez que asumen, dejan la renuncia firmada en el escritorio del presidente de la República. La pregunta que tenemos que hacernos como ciudadanos: ¿qué tiene que pasar en Chile para que se le pida la renuncia a un ministro? ¿Basta con 8.000 millones? ¿Basta con que no sabía o debió saber, como dice Carlos Montes? ¿Basta con que haya habido una estructura para desfalcar al Estado? ¿Cuándo responde un ministro políticamente? Porque si el caso de fundaciones no es suficiente, bueno, ¿qué tiene que ocurrir? Nosotros creemos que es necesario un cambio de gabinete, obviamente facultad del presidente de la República, pero tenemos ministros cuestionados y que tienen una responsabilidad política evidente, como el ministro Jackson. El ministro Jackson es el ideólogo de Revolución Democrática, es el ideólogo de las cabezas pensantes que están hoy día ocupando altos cargos de gobierno, y en ese sentido creemos que la responsabilidad del ministro Jackson, política, desde el punto de vista de cómo se tramó toda esta maquinación, creemos que la salida de él obviamente que puede descomprimir un ambiente que cada vez nos da nuevos antecedentes respecto a esta verdadera maquinación para defraudar al fisco.
Completamente descartado por ahora entonces un ajuste ministerial, un cambio de gabinete. Ustedes escuchaban a la ministra Camila Vallejo siendo tajante en este punto, diciendo que lo había conversado con el mismo presidente de la República, que le había confirmado su posición de no realizar ningún tipo de cambio, pese a esta crisis que se vive acá al interior del gobierno, que los ha golpeado fuerte, que tiene un presidente indignado, él mismo lo ha dicho, por el conocimiento de estos casos que ya escapa del gobierno, unos casos que a los que no han podido ponerle bordes, límites. Todos los días se conocen nuevas investigaciones, donde entró en juego también la Contraloría, la Fiscalía, que día a día abre investigaciones de oficio en distintas regiones, la última en Arica, por un traspaso de millonario de más de 2.500 millones de pesos desde el gobierno regional de la región de Arica a una fundación con sede en Coquimbo, algo que llama mucho la atención también y que tiene bajo la lupa las distintas gobernaciones regionales. Habrá que ver qué pasa con el tema de las rentas, la ley de rentas también para los gobiernos regionales, es que a raíz de estos casos vayan a sufrir alguna modificación. El tema de las rentas regionales, recordemos que hay un proyecto del Ejecutivo que fue anunciado en Puerto Montt por el presidente de la República junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel. De ese es el nivel que estamos hablando, de los alcances que podría llegar a tener los resultados de las distintas investigaciones. Lo que sí habrá el día de mañana desde temprano en el Palacio de la Moneda es un nuevo Consejo de Gabinete. Veremos a todos los ministros, a los 24 ministros que conforman el gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric, un encuentro que generalmente es encabezado por la jefa del gabinete, la ministra del Interior, Carolina Toá, pero donde siempre hay una pequeña intervención de saludo del presidente, donde baja ciertas informaciones, donde entrega ciertas directrices al resto de sus ministros. Veremos mañana de qué forma el gobierno aterriza esta conversación. Probablemente sea el principal tema de conversación el día de mañana. La emergencia a raíz de los planes de recuperación para quienes se vieron afectados por el sistema frontal que afectó con fuerza hace algunos días a la zona centro-sur, pero de todas maneras lo que está pasando con estos casos de corrupción y las distintas investigaciones a raíz de los traspasos directos a las fundaciones y el rol, la nueva relación que pretenden tener desde el Ejecutivo con las distintas fundaciones sin fines de lucro, las ONG también, y el trabajo de la comisión experta nombrada hace algunos días por el presidente Gabriel Boric. Así que desde muy temprano vamos a estar, por supuesto, acá en el Palacio de la Moneda, llevándoles las informaciones de un nuevo Consejo de Gabinete. Seguimos avanzando para contarles que el Ministerio de Agricultura aseguró que las alzas en algunos alimentos después del sistema frontal que afectó la zona centro-sur de nuestro país son puntuales y no deberían ser permanentes. Entonces, en esa categoría entran, por ejemplo, las papas, las lechugas, que han incrementado su precio en los últimos días hasta en un 34%. ¿Qué se espera para las próximas semanas? María Luisa Carrión nos cuenta. No va a ser más caro entonces comerse una cazuela este fin de semana. Yo le digo que para el 18 no va a ser más caro. Compromiso sobre la mesa porque es un hecho que por estos días las papas, uno de los elementos de la cazuela, subió de precio y lo hizo hasta en 11% en algunas regiones. El valor por kilo puede llegar incluso a los 1.000 pesos en las ferias libres, aunque hay esperanzas en el camino. Se estabilizó, las papas corren de 18 abajo. Y más que nada el agricultor, nosotros vendimos a 17, a 16. El revendedor que vende a 18, a 20. Eso cuando hablamos de los sacos de 25 kilos, que la semana pasada era posible encontrar incluso por sobre los 20.000 pesos. Conviene más juntar para 15 días, para 20 días, todo depende. ¿Pero notó el alza? Sí, bastante, se nota. Ahora imagina, tengo una lista, y entre huevos, leche y todo esto, vamos a ver cuánto va a salir. Bastante subió, bastante, porque nosotros siempre estamos viniendo aquí a La Vega a comprar y el saco estaba mucho más barato que ahora, lo encontramos 18 lucas al saco. Mucho más caro. Es que aunque haya bajado un poco, aún no se nota en el presupuesto familiar. La papa, sin embargo, no fue el alimento que más subió tras el sistema frontal. Fue ella, la lechuga, y lo hizo casi en 34%, pero aseguran que no solo influyeron las lluvias. Es un factor, pero hay otro, que hay menos producción. Sí, yo trabajo lechuga de escarola del norte y hay una baja producción. Y eso no le podemos echarle la culpa al mal tiempo.
factor que se sumó a la emergencia de la zona centro-sur. En el caso de la papa, por esta época no hay cosecha y la que se pudo haber perdido son las que se sembraron de manera temprana, pero dicen que el porcentaje es menor. Si nos centramos en la lechuga, el problema pasó por la dificultad de acceder a ellas, bajando la disponibilidad del producto. Con todo, las razones para las autoridades son claras. Las razones son por anegamiento, por problemas de logística, días feriados y también por dificultades para entrar con las camionetas o camiones a realizar la cosecha. Hoy día lo que tenemos que ver es que cuando analizamos los precios de varios días, estos vienen a la baja. En el caso de la papa en particular, las papas son de guarda, estaban ya cosechadas y no esperamos problemas ni de abastecimiento, ni de que estos precios que tuvieron alzas puntuales las semanas pasadas sean permanentes. Alzas puntuales y no permanentes dejan en claro desde Agricultura. Esto pese a que el catastro final de las zonas afectadas no está cerrado. Hasta el momento se cuantifican más de 142.000 hectáreas dañadas. Se espera que las verduras y hortalizas a ras de suelo sean las que tengan mayor impacto en los precios. Esto podría traer consecuencias en los próximos meses, impactando sobre todo en los precios de estos productos para fiestas patrias. Y para que estas alzas sean acotadas, se trabaja en el catastro micro, aquel que determinará qué productos son los más afectados en las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble. Ese balance estará listo el 20 de julio para tener claro cuál será la ayuda y el acompañamiento a los agricultores. Mientras tanto, por ejemplo, un camión con comida para animales salió desde Lo Valledor rumbo a Alicantén este jueves. Residuo orgánico, hojas en este caso, sobre todo las crucíferas, sirve para alimento animal, en este caso Alicantén. Este camión en promedio puede hacer 18 toneladas fácilmente, 20 toneladas, pero hoy en día nosotros la estamos llevando con unas 15 toneladas que van en beneficio directamente de estas familias y de estas personas. Un alivio para quienes no tenían cómo alimentar a sus animales. Volviendo a los precios, también hay buenas noticias. El limón sigue a la baja, al igual que el huevo. Este último descendió más de 6% en las ferias libres. Más o menos como de junio que empezó esta baja. Yo creo que ya llegó a su piso, a su límite. Puede que baje un poquito más, pero lo dudo. Yo creo que se va a mantener y si es que después no sube. Cuando se termine la exportación, ya cuando entre el mercado nacional mucho limón, ya empieza a bajar. Por lo tanto, obviamente el precio ha ido bajando paulatinamente. Gabriel pronostica una baja considerable a fines de julio o ya derechamente en agosto, mientras se espera que los daños que dejaron el agua y el barro no sean cuantiosos para que no afecten a la economía familiar en unos meses más y también para que los agricultores se pongan de pie lo más rápido posible. A solo horas de que la justicia dicte un nuevo veredicto, Martín Pradenas insistió en su inocencia en los 7 delitos de carácter sexual que se le imputan. El juicio comenzó el pasado mes de abril, luego de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema ordenara iniciar desde cero un nuevo proceso. Vamos a ver todos los detalles con Valentina Nieto. Yo jamás insulté a Antonia, yo jamás la traté mal. Yo no vi a Antonia y lo que pasó entre nosotros siempre fue consentido. Fue la última oportunidad que tuvo para dar su versión de lo ocurrido ese 18 de septiembre de 2019 y otra vez insistió en su inocencia. Así finalizaban los alegatos de clausura del juicio oral en contra de Martín Pradenas Dur. Lo que pasó al final del juicio es que el acusado ejerció un derecho que está consagrado legalmente, que es señalar sus palabras finales. En caso alguno entendemos que eso modifica la valoración probatoria. La incorporación de prueba que presentó el Ministerio Público, a nuestro entender, da pie para sostener que cada uno de los hechos que imputamos en nuestra acusación ocurrieron de la forma que señalaron cada una de las víctimas. 12 delitos de violación y 5 de abuso sexual en contra de 6 mujeres, entre ellas Antonia, son los ilícitos que se le imputan. Pero no es la primera vez que Martín Pradenas está sentado en este lugar. Hace menos de un año enfrentaba el mismo juicio. ¡Que pague Pradenas y no mis compañeras! Fue en diciembre del año pasado que la Corte Suprema ordenó iniciar todo desde cero, luego de acoger un recurso de nulidad de la defensa de Pradenas. Una serie de publicaciones en redes sociales de Leonel Torres, juez del caso, pusieron en duda la imparcialidad del tribunal que lo había condenado a 20 años de presidio. Justicia para Antonia fue solo una de las consignas que publicó el magistrado en medio del juicio. Como todos tenemos derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial, determinamos que no había la imparcialidad que se requiere
para juzgar. Así, el juicio en contra de Martín Pradenas se comenzó nuevamente el pasado 24 de abril. 36 jornadas de alegatos que finalizaron este jueves y en las que la memoria de Antonia permaneció más que vigente. Antonia ha estado presente en todo este proceso. En su grabación que le hacen en una conversación personal con su ex pololo, fue un elemento fundamental. Y desde el primer instante acusó que había sido violada. Llegué al punto de querer matarme esta semana porque toda esta mierda que sentía, toda esa sociedad. Y es que pese a que la joven se quitó la vida en 2019, su testimonio ha estado presente desde el primer momento. Su caso conmocionó al país y dio pie a una serie de denuncias en contra del mismo agresor. No queremos que nuestra experiencia la vivan otras familias. Lo que más nos motiva es que al ver las víctimas, no solamente las nuestras del caso de Antonia, sino que todas las víctimas que están a nivel nacional vean que la justicia sí se hace. Proceso judicial que comienza a llegar nuevamente a su fin. El Ministerio Público solicitará, al igual que lo hizo en el primer proceso, más de 40 años de cárcel para Martín Pradenas. Soy inocente. Este proceso le dio una oportunidad al Estado de Chile, hacer que tienda su señoría el comportamiento humano hacia una actitud de respeto a un bien jurídico que es fundamental. ¿Cuál es la libertad? La libertad de las mujeres para caminar con seguridad, la libertad de las mujeres para estudiar con seguridad, para divertirse, para consentir actividades sexuales, en definitiva la libertad de las mujeres para vivir en forma digna y segura. Ninguno de los argumentos que ha esbozado ni el querellante ni el Ministerio Público ni los acusadores logran en definitiva desvirtuar lo que se planteó. Se planteó su oportunidad y una investigación que carece de los estándares mínimos para superar la presunción de inocencia y desvirtuar la exigencia legal de ir a establecer más allá de toda razonable la culpabilidad de mi representado. Hubo acceso carnal y no hubo consentimiento. Eso es una violación. Por lo tanto, señoría, en base a la declaración de las víctimas, a los antecedentes y a hechos incontrovertibles que no dan pie para que existan recuerdos inexistentes. ¿Qué argumentos considerará la justicia? Será algo que se sabrá este viernes a las 9 de la mañana, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco determine si Martín Pradenas es nuevamente culpable. Bueno, y los toldos azules siguen siendo un problema sin solución, pese a los intentos de sacarlos del barrio Meix. Siguen por San Alfonso, un lugar conflictivo en el que se mezclan varias situaciones para que la delincuencia y la falta de seguridad siga siendo común. El informe es de Pablo Figueroa. La memoria a corto plazo junto a estas imágenes y a estas declaraciones. La recuperación de espacios públicos es una prioridad para nuestro gobierno. Refrescan los recuerdos sobre, primero, hay un antes y un después tras el disparo que salió desde San Alfonso el 1 de mayo de 2022 hacia la Alameda, provocando la muerte de Francisca Sandoval. Los toldos azules y las personas detrás de este comercio ambulante que se había tomado el barrio Meix estaba en ese tiempo nuevamente en la polémica, pero esa vez se tomaron medidas severas. Recuperar un espacio público y articular las diferentes voluntades del Estado es mucho más difícil que prometer en una frase que va a haber seguridad. Bueno, eso se dijo hace 14 meses. Ahora, en 2023, Bascuñán Guerrero está despejado. Al menos se puede transitar en vehículo. Otra vez, pero San Alfonso totalmente colapsado. Ahora ya nadie quiere hablar. Los locatarios formales dicen que ya no vale la pena exponerse. Bascuñán Guerrero sigue despejado por el contingente policial, pero no se le ordena ir una cuadra más hacia el poniente. San Alfonso es el foco y la municipalidad de Santiago lo sabe. Entendemos que hay otros espacios que siguen utilizándose para el comercio informal, entendiendo también las características que tiene el barrio Meix, pero es por ello que a través de una mesa de trabajo que tenemos con distintos locatarios y con actores privados también se han desarrollado distintas iniciativas con las distintas comunidades también para poder generar inversión. Tenemos un Somos Barrio Comercial también de la Subsecretaría de Prevención del Delito y estamos también trabajando en distintas instancias de intervención situacional y entendiendo también un Meix del futuro. Pero, ¿qué hacer con el problema que ya parece una tradición? ¿Es una pelea perdida? Yo siento que sí, porque es pelea que se ha perdido, porque siempre se ha ido, insisto, a los efectos. Siempre se ha tratado de solucionar el problema a partir de los efectos que tiene el comercio ambulante y no a las causas. Lo primero es sacar a la municipalidad este tema porque no estamos en presencia de comercio ambulante normal.
estamos en presencia de comercio ambulante con algunos atisbos, o más que algunos, de crimen organizado. Por lo tanto, no pretendamos involucrar a las municipalidades en este tema de sacar a comercio ambulante con olor a crimen organizado. Aquí tienen que estar las policías, sin ninguna duda, y las agencias de inteligencia que tienen que estar viendo los proveedores. Ir por el sector es muy riesgoso. Bajar con una cámara es imposible. E informalmente se estima que se roban cerca de medio centenar de celulares diarios, entre otros delitos que se cometen por el sector. El comerciante ambulante es una persona que ya por décadas se dedica a este negocio, incluso es familiar, padres, hijos y así sucesivamente. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que este es un proceso en el cual debe establecerse un plan de trabajo en el corto, mediano y largo plazo. Esa es la condición que va dando este escenario en el tiempo. Es decir, si tú no le das salida al comerciante ambulante a llevarlo a un punto determinado, nunca se va a erradicar, jamás. Jamás, jamás. Es la realidad de un sector en el que se le suman cada vez más focos y aristas, en donde literalmente ir a comprar es bajo el propio cuidado. 2 sujetos que dispararon a una persona en la vía pública fueron detenidos por carabineros en Puente Alto. Habrían efectuado disparos además en plena vía pública. El personal policial, alertado de esta situación a través de un comunicado radial, llegó hasta la calle Cafarnaúm con 1 Norte, todo esto en Bajos de Mena. En ese lugar detuvieron a 2 personas con antecedentes policiales previos y que habrían atacado a un transeúnte disparándolo. Afortunadamente no quedó herido. En el procedimiento se recuperó una pistola sin número de serie o marca visible, una escopeta artesanal hechiza y municiones. Los individuos pasaron a control de detención por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, porte de munición y homicidio frustrado. Mientras realizaba patrullajes preventivos, es alertado a través de la Central de Comunicaciones de Carabineros de un procedimiento gestado en la comuna de Puente Alto, el cual involucra a 2 antisociales, estos premunidos de armamento de fuego, los cuales estarían disparando en la vía pública. Es por ende que el personal realiza las diligencias respectivas, logrando la detención de 2 individuos, incautando 2 armamentos de fuego, uno de estos tipo escopeta. Vamos a profundizar en lo que ha sido la noticia política. Ya lleva 2 semanas una renuncia, 2 militantes expulsados, ministros cuestionados, versiones confusas sobre qué pasó antes de que estallara este caso de Democracia Viva. Algo de la cronología que inició uno de los momentos más complejos para la moneda, más aún tras los dichos del presidente Gabriel Boric, que abrieron dudas sobre cuándo, finalmente, y quiénes en el gobierno conocieron de este hecho antes de que saliera a luz pública. De ello nos cuenta Estefanía Bustamante. Ya lo dije al entrar, di una opinión al entrar. ¿Opinión de eso, ministro? La duda se ha instalado en la moneda con una pregunta que más de alguna vez en 20 días de crisis ha tenido que enfrentar el ministro de Vivienda. ¿Quién o quiénes tenían antecedentes sobre Democracia Viva antes de que explotara el caso? La verdad que ayer fue clarísimo el ministro de Justicia cuando explicó que esto era otra cosa. ¿Qué día usted tuvo la información de este primer caso de Democracia Viva? Se hizo necesario el recambio para disminuir la presión sobre Montes, junto con despejar el manto de dudas que dejó la aclaración del presidente. El conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación. Así comenzaba la explicación que enredó a la moneda, una explicación que fue más allá, más de 20 días atrás, cuando varios se enteraban de lo que ocurría en Antofagasta. La información que en ese momento nos entregaron fue una información parcial, hubo sospechas, hubo antecedentes que se pidieron para aclarar, y esos antecedentes nunca llegaron. No llegó tampoco al escritorio de Jackson o Montes esa información parcial que tuvo el presidente de Redel el 6 de junio. Ese día, y a raíz de posibles irregularidades, se concretó un Zoom entre La Torre, Carlos Contreras, Daniel Andrade, la directiva regional y parte del equipo de Catalina Pérez. Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento sobre la firma de este convenio, sus características, montos, momentos o lugar de ejecución. Mientras que la diputada por Antofagasta desconocía los hechos, otra representante regional había oficiado a la Cámara para investigar transferencias entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda. El 7 de junio lo recibió Carlos Contreras. Probablemente alguno de ustedes ha visto el documento que va dirigido a mi nombre, pero eso es una cuestión puramente formal, pero es materializado a través de la oficina virtual
por el prosecretario, no pasan por el presidente los documentos. Por lo tanto, yo no tengo ninguna información, ni la tuve respecto de los oficios en particular. No pasó por el presidente de la Cámara y tampoco por Palacio, pero no fue hasta este miércoles que esa versión sería puesta en duda. Apenas yo supe, personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente, se tiene que entregar toda la información. Se tenía o no conocimiento del oficio, quienes sabían o qué ocurrió entre esa fecha y el día antes de la publicación de Timeline. Ese alrededor al que aludió el presidente Boric tuvo que ser rápidamente delimitado por La Moneda. El ministro Montes y el ministro Jackson tuvieron conocimiento el día 16. Se tomaron las medidas a partir de ese día. Hay un oficio que está dirigido directamente a las áreas en Antofagasta. Las autoridades nacionales no tuvieron conocimiento, sino hasta la fecha del 16. Ese día el sitio de Timeline titulaba: en 2 meses, Fundación de Pareja de la diputada Pérez adjudicó 426 millones de pesos en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta. Quien ocupaba el cargo era Carlos Contreras, militante RD, que presentó su renuncia al día siguiente. ¿Ustedes no tenían conocimiento de la fundación? Lo mismo que señaló el ministro. Tengo antecedentes parciales, sé que ellos tuvieron un trabajo bastante sistemático de formación en los tiempos de la debate constitucional. 4 días habían pasado desde ese 16 de junio, fecha en la que se enteró del caso mientras entregaba casas en O'Higgins. Pero 48 horas más tarde sería el presidente de RD el que enredaría la versión del ministro, al deslizar que Montes fue alertado por la ex subsecretaria. Estoy acá con la subsecretaria, porque como que nos han dicho que estamos peleando, pero eso no es verdad. Si se tenía conocimiento de estos antecedentes, ¿por qué en ese entonces no se instruyó un sumario? Lo contrasté con el resto de las jefaturas de la institución para tener todos los antecedentes recabados, ordenados y poder informar al ministro, cosa que no alcanzó a ocurrir hasta que explotaron los hechos. Para algunos, la respuesta que selló su salida, pedida por el mandatario pocas horas después de esa declaración. Y es que no solo se comprobó que estaba en conocimiento sobre esa información, sino que también del oficio de la diputada Ahumada. ¿Usted se va a dedicar ahora al tema de plan habitacional, que en cierta manera está saliendo un poco de la crisis? Yo tengo que dedicarme al plan habitacional, tengo que dedicarme también a contribuir, a clarificar todo lo que está hoy día cuestionado y en tercer lugar a construir mejorías en el sistema que tiene defectos muy grandes. Por ahora el MIMBU determina los montos que deberá restituir Democracia Viva, mientras que el Tribunal Supremo de Revolución Democrática determinó de forma unánime suspender la militancia de Catalina Pérez mientras dure la investigación. Un posible apagón tecnológico es la principal amenaza a raíz de erupciones solares registradas durante las últimas semanas. Astrónomos aseguran que el Sol presenta su mayor actividad de las últimas 2 décadas. ¿Qué implica esto? ¿Qué servicios podrían verse afectados? Los detalles los revisamos en el informe de Natalia Muñoz. Extrañas manchas negras aparecen cada vez más en el Sol, fulguraciones y estallidos que provocan erupciones de llamaradas solares que son mayores a lo habitual, un aumento en la actividad que anticipa la llegada del ciclo más peligroso de nuestra estrella. Cuando el Sol está más activo, hay más probabilidades de que haya más emisión de partículas desde el Sol, ¿ya? Que es lo que llamamos viento solar. Y este viento solar en el fondo son partículas cargadas que pueden afectar un poquitito las telecomunicaciones. Y deberíamos alcanzar, según eso, entonces el máximo como en 2024-2025. Poco a poco aumentando esta actividad solar que son eyección de material solar, con campos magnéticos, plasma solar que puede llegar hasta la Tierra. Actividad que alcanzó su máximo en 21 años, condición inesperada para astrónomos, ya que este ciclo solar número 25 solo en junio registró 163 manchas en promedio. Esto podría afectar principalmente a la tecnología, donde peligra un posible apagón tecnológico. Las consecuencias los vive las comunicaciones por radio, satélite, redes eléctricas, sistemas GPS y aviación. Ha destruido esas famosas nubes de datos que nosotros juramos que las tenemos súper seguras. Los han destruido estas partículas de alta energía que llegan. Todo funciona con ondas de radio, ¿ok? Y las ondas de radio, cuando tenemos estos episodios de viento solar muy fuerte, ocurre que son menos eficientes, por lo tanto puede haber un apagón de las ondas de radio. Sí, se puede cortar el internet, se puede cortar la luz, se puede afectar los satélites también. Los satélites pueden dejar de tener comunicación. Pero no afecta casi la cantidad de luz que emite el Sol.
y por ende no tiene efectos en la vida diaria nuestra, ni temperatura, ni nada. La atmósfera nos protege de la radiación solar, más no a la tecnología. El pasado 4 de julio se registraron consecuencias donde una intensa llamarada solar causó interferencias en las señales de radio en partes de Estados Unidos y un aumento importante en la generación de auroras boreales en el Polo Norte. Impactos en los que no contamos con mecanismos efectivos para el resguardo tecnológico. Podemos hacer mucho para prevenir, quizás para que se destruyan los objetos debido a las sobrecargas de temperatura y de carga. Eso sí, se pueden hacer recubrimientos, pero para las telecomunicaciones no, porque las telecomunicaciones se basan en rebotar estas ondas de radio en la ionósfera, y es la ionósfera la que se satura. No podemos hacer nada para evitar eso. Lo que podemos esperar es que la gente que trabaja en la tecnología con respecto a los satélites pueda mejorarla para que estos no sean afectados en este próximo máximo solar. Normalmente los ciclos solares son cada 11 años y a veces ha llegado a ser hasta 7 años. El máximo solar llegaría a más tardar el 2025. Sin embargo, el futuro es incierto y afectaría más a los países más cercanos a los polos, en el caso de Chile a la región de Magallanes. Con respecto a la actividad reciente del Sol, se estima que este viernes 7 de julio nuestro planeta reciba 2 arribos de llamaradas solares, por lo que países como Estados Unidos y Rusia activaron sus mecanismos de monitoreo frente a posibles fallas tecnológicas y en el transporte. Se lo contamos ayer, apenas ocurrió en menos de 24 horas, superó los 30 millones de usuarios a nivel global. Se trata de Threads, la nueva aplicación del creador de Facebook, que pretende convertirse en la principal competencia de Twitter. Una rivalidad digital que incluso podría llegar a tribunales. Magdalena Fuenzalida nos cuenta más. Threads es el nombre de la nueva red social lanzada por Meta. Pretende ofrecer un espacio para conversaciones en línea en tiempo real, una función ligada históricamente a Twitter. Por eso, ahora esta es su principal competencia. Con este post y meme, Mark Zuckerberg lanzó una indirecta a su rival, promoviendo el estreno mundial de la nueva aplicación. Creo que Threads representará una gran amenaza para Twitter, porque proviene de la familia de aplicaciones Meta e Instagram. Instagram tiene 2.000 millones de usuarios en comparación con alrededor de 250 millones de Twitter, por lo que ya es unas 10 veces más grande. Entonces, si solo 1 de cada 10 usuarios de Instagram intenta usar Threads, ya superó a Twitter en un abrir y cerrar de ojos. Un fenómeno que en solo un par de horas sobrepasó los 30 millones de usuarios a nivel mundial. Las personas pueden publicar mensajes de un máximo de 500 caracteres, donde pueden responder a las personas que les siguen y viceversa, y poner me gusta a los comentarios. También se pueden publicar fotos o videos en la aplicación. ¿Cuál ha sido su alcance acá, en nuestro país? ¿Has escuchado de la aplicación Threads? No, la verdad es que no. Sí, he escuchado, pero no la tengo. En el perfil sale como un número y no entendía, así que le pregunté a un amigo qué era, que él puso el número y eso. He escuchado que como Twitter anda fallando últimamente y anda poniendo como restricciones, la gente se anda moviendo para Threads. Pero otros ya son parte de la nueva comunidad digital. Meta, al incorporar Threads también, va como al fin y al cabo desvirtuar lo que es Twitter. Me enteré por historias de mis amigos y la usé ayer nomás para dar como una constancia de que iba a dar un examen hoy día. ¿Por qué Instagram habrá sacado esto? Y dije, qué interesante, lo voy a hacer para ocuparlo en mis redes sociales. Redes sociales disputadas entre 2 de los principales proveedores de estos servicios a nivel mundial. Una rivalidad que incluso ha escalado en supuestos enfrentamientos físicos entre los dueños de ambas compañías, los que incluso rumorearon tener una pelea en Las Vegas o el Coliseo Romano. En esta nueva batalla, Threads parte por una ventaja clave: la enorme base de usuarios de Instagram. La conexión de la aplicación con tus perfiles de Instagram es relativamente intuitivo. Tú abres la aplicación y la puedes conectar con tu cuenta de Instagram. Incluso sucede desde el nombre. Threads, una aplicación de Instagram, y así la tienes que buscar en los mercados electrónicos. Y desde ahí es como bien simple el integrarlo con tu otro perfil. Sin embargo, su estreno viene acompañado de dudas sobre el uso de los datos de los usuarios. Meta ya ha sido cuestionado por esta acción. De hecho, en varios países, Threads aún no ha sido lanzada. En la Comunidad Europea, por ejemplo, no todos tienen acceso a la aplicación porque hay cierto recelo en términos de cómo manejan los datos, ¿ya? Hemos sabido ya antiguamente
de los problemas con filtración de datos de Facebook, ¿cierto? Y esta tremenda empresa que aglomere junta Instagram, Facebook, ahora Threads. Entonces hay mucho cuidado de cómo se van a manejar los datos y la cantidad de información que saca, ¿cierto? Esta aplicación desde los dispositivos móviles. Por ejemplo, no tiene los hashtags de Twitter, por lo tanto tú no puedes ver los trending topics y para mí esa es como una de las cosas más importantes que tiene Twitter. Lo otro, no tiene una interfaz web, la única forma de acceder es a través de los dispositivos móviles, o sea, a través de un Android o un iPhone. Puede que inicialmente hay una masa de gente que se va a meter a probarlo, pero al ver que no hay una comunidad, porque al final lo difícil en la red social, más que los aspectos técnicos, es que haya una comunidad importante. Pero la polémica no queda acá. Twitter podría presentar una demanda a Meta. Acusan al grupo de contratar ex empleados y utilizar información de Twitter para desarrollar la aplicación en tiempo récord. Una batalla digital que está lejos de terminar. Bueno, justamente estuvimos ayer contándoles de esta noticia de la nueva red social junto a Isel Guerra con todas las implicancias económicas, políticas y todas que tiene, ¿no? Hay hartos artículos hoy día en New York Times, en el Washington Post, súper interesantes sobre el análisis de las consecuencias políticas, incluso que tiene esta nueva red. Isel Guerra, bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? Aquí ella desbordada de tanta red social. Sí, ya son cada vez más redes sociales, pero ahora vamos a hablar del jefe del grupo Wagner. Oye, la pregunta que está ahí en el aire, ¿dónde está realmente Yevgeny Prigozhin, este líder de este grupo mercenario y cuyo paradero es desconocido, al menos si consideramos que en los últimos días hay varios puntos que llaman bastante la atención? El primero, el último registro que hay frente a las cámaras de él es del pasado 24 de junio, en ese intento de rebelión armada, y desde esa fecha hasta ahora se ha divulgado un audio que se atribuye a su persona, y durante este día el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, señalaba que aquí Prigozhin había sido trasladado, o él se había ido hasta Rusia, señalaba que había sido San Petersburgo, pero incluso así señalaba, no sé exactamente dónde está, de todas formas no está en Bielorrusia, que era el acuerdo al que habían alcanzado aquí el Kremlin con el jefe del grupo mercenario a raíz de este intento de rebelión armada. Y todos los detalles de esta pregunta que ha rondado sobre todo fuerte durante este día lo vamos a revisar en el siguiente informe de Gabriel Palma. Este es el último registro visual que hay del jefe del grupo Wagner, data del pasado 24 de junio. Desde esa fecha no hay siquiera una foto. ¿Dónde está realmente y cuál es su estado? Son las preguntas que tomaron fuerza este jueves luego de que el presidente de Bielorrusia anunciara sorpresivamente que Yevgeny Prigozhin supuestamente está en Rusia. En cuanto a Yevgeny Prigozhin, él está en San Petersburgo. Puede que se haya ido a Moscú o a otro lugar, pero no está en territorio bielorruso. Era de conocimiento público que parte de los acuerdos a los que llegó Prigozhin con el Kremlin tras encabezar la rebelión armada en Rusia era que este se exiliaría en Bielorrusia. Sin embargo, desde que Lukashenko anunció su llegada a Minsk el pasado 27 de junio, la única prueba de vida que hay es este supuesto audio atribuido al hombre que puso en jaque al presidente Vladimir Putin. Hoy más que nunca necesitamos de su apoyo. Quiero que entiendan que nuestra marcha de la justicia tenía como objetivo luchar contra los traidores y movilizar a nuestra sociedad. En un futuro cercano, estoy seguro de que verán nuestras próximas victorias en el frente. Hace unos días, desde el Kremlin aseguraban que no tenían conocimiento del paradero ni del estado de salud de Prigozhin ni del general Sergei Surovikin, un general ruso que ha sido vinculado a la insurrección de Wagner. Este jueves en Moscú se desentendían de las incógnitas que hay sobre la situación. No rastreamos los movimientos de Prigozhin ni deseamos hacerlo. El presidente Putin y Lukashenko se comunican muy a menudo sobre estos temas. Si es necesario, se llevará a cabo una reunión, pero todavía no hay fecha específica. Al tiempo que Lukashenko informaba sobre el supuesto paradero, la televisión estatal rusa comenzaba a revelar fotografías de un allanamiento a las propiedades del oligarca ruso. Dinero, lingotes de oro, armas y hasta pelucas son parte de los objetos presuntamente encontrados en la redada a su oficina y su mansión. En Rusia buscan sepultar lo más posible la imagen de Prigozhin, y es que hace unos días se inició la limpieza del edificio central de Wagner, ubicado en San Petersburgo.
Las dudas que hay sobre el estado de Prigozhin se basan especialmente en que, contra todo pronóstico, el jefe Wagner y su grupo han corrido con buena suerte en comparación con otros opositores al régimen ruso, y es que, según el acuerdo, quien fue bautizado como el chef de Putin no tendría que enfrentar la justicia. Hay quienes incluso han llegado a pagar con su vida por ir en contra del Kremlin. Matar a alguien como Prigozhin sería una decisión difícil, sería peligrosa. Generarse un enemigo serio interno de esa manera no es algo que Putin va a querer hacer en este momento. Pasan los días y a quienes Putin llamó los traidores de Rusia siguen con paradero desconocido. Es así como Prigozhin, sus aliados y Wagner caminan por una senda con un futuro incierto. Bueno, ahí el resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto del paradero, que sigue siendo de todas formas una incógnita, sino una prueba de vida. Es de todas formas complejo, y es justamente eso lo que hace que aumenten las especulaciones respecto de su estado y dónde efectivamente se encuentra, sobre todo considerando que desde que ocurrió esta situación el pasado 24 de junio no hay una muestra de vida de Prigozhin, y a eso se suman además las declaraciones que ha entregado durante esta jornada Alexander Lukashenko. Sí, ¿va a ser enemigo o va a ser finalmente nuevamente aliado de Vladimir Putin? No lo sabemos todavía. Así es. Vamos a... ¿Si es enemigo? Sí, no. No sabemos si lo vamos a ver de nuevo. Ok, ¿dónde nos vamos? Vamos a cambiar de tema, nos vamos a trasladar hasta España, porque durante esta jornada arrancó la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 23 de julio. Recordemos que estas elecciones generales fueron adelantadas a raíz de los resultados que obtuvo aquí el gobierno de Pedro Sánchez a través del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas. Súper malos resultados, peores para Podemos, que estaba a la izquierda del Partido Socialista. No tan buenos como esperaba para Vox, y súper buenos para el Partido Popular, que es la derecha más tradicional. Sí, aquí un verdadero giro a la derecha, como lo habían calificado por ese entonces, y eso llevó en su momento a Pedro Sánchez a adelantar justamente los comicios en una movida que también en su momento tuvo una serie de análisis sobre cuál era la razón que ahí estaba optando para justamente llevar a cabo nuevamente a los españoles a las urnas, y ahora con el objetivo de justamente reforzar la presencia y también los respaldos. Es al menos el objetivo que, según señalan aquí, estaría buscando Pedro Sánchez. Y durante esta jornada... Ese Feijóo del Partido Popular. Pero mira, a lo menos hasta ahora, la verdad es que la apuesta de Pedro Sánchez, incluso si pierde, la verdad es que, y no logra conformar gobierno con los eventuales aliados que tenga que buscar, incluso si no lo logra, la verdad es que no va a ser una derrota estrepitosa como podría haber sido si se seguía desangrando y se le seguía desde la oposición, además pidiendo que adelantara las elecciones. Exactamente, y aquí lo que han señalado las encuestas es que conforme avanzan los días también allí los resultados, los respaldos se van variando, y es justamente a eso lo que apuesta el PSOE, que este día lanzaba su campaña con el presidente del gobierno español, pero también candidato Pedro Sánchez desde Madrid, apuntando aquí a quienes no han votado justamente por su partido. Como 2 millones de sus votantes se quedaron en las casas. Exactamente, y aquí lo que apuntaba esta especie de tráiler del terror, como lo calificaba él, de lo que podría ocurrir con España si es que efectivamente el PP y Vox llegaran a ganar las elecciones en los próximos comicios del 23 de julio. Esa era la línea de lo que escuchábamos durante esta jornada por parte del presidente del gobierno español. Los dos tratan de agitar el fantasma del socio. Por un lado, el Podemos lo trata de agitar el Partido Popular, y Vox lo trata de agitar el Partido Socialista. Ahora han ido cambiando los lemas, pero la verdad es que hasta ahora... claro, Madrid es una plaza muy importante donde arrasó el Partido Popular, además, y desapareció Podemos. Sí, y de hecho lo que veíamos durante esta jornada es que estos lanzamientos de campaña de cara a los próximos 15 días que van a tener aquí para llevar a cabo las diferentes actividades se hacían en diferentes puntos de España. Por ejemplo, Feijóo también realizaba su propio acto en una localidad cercana a Barcelona, y así varios de los líderes y presidentes de los partidos que están justamente optando por ganar estas elecciones. Y aquí, respecto de lo que señalaba también durante esta jornada Pedro Sánchez, hablaba de la especie de este túnel
túnel del tiempo que significaría si es que en España llegaran a ganar el PP y Vox. Las declaraciones que dieron durante este día las vamos a pasar a escuchar a continuación. Feijóo y Abascal son el túnel del tiempo. 10 años de retroceso en derechos de los trabajadores y de los pensionistas. 20 años en derechos LGTBI. 40 años en derechos de las mujeres y 80 años en censura a la cultura en nuestro país. ¿En qué se resume la propuesta electoral del Partido Popular y de Vox? En derogar, en derogar y en derogar. La nuestra la tenéis ahí. En avanzar, en avanzar y en avanzar. Adelante, compañeros. Que aquellos que votaron a Vox necesitan tener un gobierno sólido y necesitan que su papeleta se convierta en una victoria electoral y que no se pierda por el camino. Y aquellos que votaron también a otros partidos tienen que saber que si quieren finalizar con el sanchismo, la única papeleta que garantiza el fin del sanchismo es la papeleta del Partido Popular de Cataluña, la papeleta del Partido Popular de España. Vox va a estar en lo que importa y va a establecer compromisos muy claros. El primero es un compromiso para derogar todas las leyes que dividen y que enfrentan, desde la ley de memoria histórica hasta la ley del sí es sí, hasta la ley trans, hasta las leyes que han dejado a España sin defensa con las reformas del Código Penal, hasta esas derogaciones que han permitido que hoy convocar un referéndum de secesión sea legal. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones que quedaban de esta jornada, Mónica. Quedan 15 días entonces de campaña previo a las elecciones del 23. Aquí, en el caso de Pedro Sánchez, han apostado desde su equipo a realizar más bien entrevistas en medios de comunicación, incluso algunos en los que claramente no coinciden con la línea ideológica, pero sin embargo, y esto a raíz de que por los próximos días Pedro Sánchez va a tener varios viajes. Bueno, pero él ofreció 6 debates. Sí. Obviamente siempre el que va abajo... El lunes el primero. Claro, sí. Pero el que va abajo siempre en el fondo es el que quiere más debate, el que va ganando se cuida, que es lo mismo que le pasó a él en la elección anterior, que quería menos debate y desde el PP, con otros candidatos, no con Feijóo, querían más justamente enfrentamientos televisivos. Ahora, falta una persona clave también aquí, que es Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno español, que encabeza esta alianza que se llama Sumar, que está a la izquierda del Partido Socialista, donde está, entre otros, Podemos, y que es una figura súper interesante, militante comunista, una mujer sí que es la figura mejor evaluada de la política española, muy respetada desde izquierda a derecha. Y claro, una opción es que el PP saque la mayor votación. Claro. Pero que en conjunto con Sumar más el PSOE logren entre ellos y algunos partidos regionales y otros logren hacer alianza y se queden igual con el gobierno. Esa es una opción y otra que sea tan grande la mayoría en el fondo del PP que con Vox y algunos más pequeños ellos se queden con el gobierno. Esta es una democracia, es una democracia que es parlamentaria, una monarquía parlamentaria, y por tanto se juega en el Congreso quién se queda con el gobierno. Sí, aquí en concreto la mayoría absoluta es de 176 escaños y hay ahí varios juegos que se hacen respecto de justamente Sumar y el PSOE, pero así también el PP y Vox. Nos vamos a quedar en España, Mónica, ahora para hablar de una repentina inundación que se registró en la provincia de Zaragoza. De hecho, en solo una hora, Mónica, cayeron 54,5 litros de lluvia por metro cuadrado. Y de hecho hay otra cifra que entregan aquí los medios locales, que en solo 10 minutos cayeron 20 litros de lluvia y deja esas escenas dramáticas que de hecho, Mónica, vamos a pasar a revisar rápidamente los registros que captaron durante esta jornada, en concreto de una mujer que, como ella, varios se quedaron atrapados en medio de este torrente que se registró justamente debido a las intensas precipitaciones y generaba escenas dramáticas en el caso particular de esta mujer que estaba aferrada a su vehículo. Pasemos a revisarlas. Vale, tranquila, que ya para. Bueno, ahí algunos de los testigos grabaron el caso de esta mujer que, según señalan aquí los medios locales, fue rescatada posteriormente por los bomberos que llegaron hasta este lugar.
en esa misma avenida, que de hecho es una avenida, hay otros vehículos también que quedaron atrapados y cuyos conductores subieron hasta los techos para poder sobrellevar esta situación bastante crítica que se registró durante esta tarde debido a esta tromba de agua que cayó sobre la provincia de Zaragoza y que dejó esas imágenes bastante dramáticas, pero además una serie de efectos, no solo las calles inundadas, también corte en el suministro eléctrico, desvío de buses, también la suspensión del tranvía. Todo eso originó una especie de caos en Zaragoza debido justamente a estas intensas precipitaciones que se registraron durante esta jornada en ese lugar y que dejaban esas imágenes de esa mujer que estaba aferrándose allí. Literalmente es muy angustiante ese video y también el reporte que realizaban ahí quienes estaban observando esta situación a la espera de que llegaran los equipos de emergencia. ¿Con qué cerramos? Vamos a finalizar esta revisión internacional con la respuesta que dio el hombre que rayó el Coliseo. Ya. El pastel, no sé de qué nacionalidad, británico, es un turista británico de 27 años que dijo la siguiente frase: no sabía que era tan antiguo. Esa fue su respuesta. No, que no te creo que dijo eso. A través de una carta enviada al alcalde de Roma para de alguna u otra forma disculparse con la situación, y allí él señaló que no sabía que el Coliseo romano era tan antiguo y que esa había sido la razón por la que él rayó con su llave Iván Mashaley 23, que es el nombre de la niña que estamos viendo allí al lado, y es así como Iván Dimitrov, que es este turista británico, respondió a un proceso que lo habíamos mencionado en esa oportunidad. Aquí las autoridades habían señalado que este joven todavía podría enfrentar una multa de hasta 15.000 euros, así como entre 2 a 5 años de cárcel por haber rayado este patrimonio de la humanidad. Yo por la pura respuesta, peor, le doy más multa. Imagínate cómo tiene que estarse revolcando su profesora de historia, pero además que mire qué ridículo, o sea, no, si los romanos eran de qué eran, no sé, pues eran como venían del futuro, no sé. Aquí en esta carta él señalaba que entendía la gravedad del hecho, que él le extendía sus sinceras disculpas no solo a los italianos, sino que también prácticamente al mundo entero, y que él también era consciente de que haber adoptado una conducta similar en su país, en Reino Unido, tendría consecuencias incluso mucho más graves que las que yo te estoy mencionando ahora, que es esta multa de 15.000 euros, así como también 2 a 5 años de cárcel por haber rayado justamente este monumento. Y lo veíamos ese día también en las reacciones que entregaban aquí las autoridades italianas, en concreto el alcalde de Roma, cuestionando, porque lamentablemente no es la primera vez que se registra un hecho de este tipo justamente en el Coliseo romano. Además que si fuera nuevo también la puede andar dañando, o sea, es que por todos lados absurdo, pero ¿cómo alguien no va a saber que el Coliseo es que ridículo? O sea, como... Uy, es que ya, no sé, quizás qué va a hacer cuando vaya a una ciudad como Bath en Inglaterra, que de su país, no sabrá que también hubo, que ahí había baños romanos también, va a encontrar que es como muy nuevo y le va a hacer un grafiti, fíjate. No, es que lo encuentro insólito. Es insólito, la verdad, que su respuesta, y sobre todo en esta carta de disculpa. Al colegio de nuevo. Claro, hay los profesores de historia, sí, ahí la redacción de esa carta para ejercicio en comunicaciones. Claro, no, uy, el Partenón en Grecia, lo rayé, no tenía idea que era antiguo, ¿no? Y Machu Picchu se veía como nuevo, fíjate, con harto verde. Ya. Nos vamos a la pausa con Isel Guerra y... no. Antes de irnos a la pausa, quiero felicitarte por estos 3 meses. Muchas gracias. Porque vuelve Jacinta Molina, pero muchas gracias por habernos acompañado. Va a seguir en el equipo internacional, no se va de CNN, pero... Vuelve Jacinta, sí, hay un cambio en el equipo en los turnos, pero vamos a seguir cada cierto tiempo también con Isel Guerra. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo. Sé que es de todo el equipo Inter, pero por estar acá en los comentarios. Muchas gracias por también el recibimiento de estos 3 meses. Es excelente, así que muchas gracias a ti y al equipo también que está ahí arriba. Jacinta, este equipo femenino, más Inter, con Isel y con Laura, estos siguen todos trabajando, con Gabriel Palma, sino no es solo femenino. Pero igual es como un matriarcado. Algo así, un poco, ¿no? Sí. Nos vamos a la pausa y regresamos con más CNN Prime. Bueno, la icónica banda de rock de los 80, UPA, volvió con nuevas presentaciones en vivo y también con nueva música. Sandro Lavarría estuvo con el vocalista Pablo Ugarte y repasaron estos proyectos, además de su trayectoria y el trabajo artístico durante la dictadura. UPA volvió. La música es como
es como una enfermedad que se agrava con el tiempo, ¿ya? Y que la cura es tocar. Cuando nosotros éramos jóvenes había toque de queda, había dictadura militar, había represión, ella sigue llorando, digamos, en el fondo seguimos esperando que vuelva, ¿cachai? O sea, nunca volvió, hay gente que nunca volvió, y la gente se encontró con el sonido que estaba acostumbrado a escuchar, que el sonido de los discos, el sonido de la historia, ¿cachai? Cuando me olvido que estoy en el cielo, escalo tu cuerpo y subo de nuevo. La banda fue una de las agrupaciones clave durante la segunda parte de los años 80, anotándose en la historia del rock nacional con canciones como Ella llora o Cuando vuelvas. Este 2023 volvieron con una exitosa gira por el sur de Chile y también con un nuevo tema titulado Tú. Tenemos ese vértigo adolescente de estarlo pasando muy bien entre nosotros. Yo llegué a la casa después de haber visto un concierto, llegué medio inspirado, y agarré el bajo y la compuse en el bajo. Y se la mandé a la Colombina Parra. Le dije, Colombina, ¿tú le harías la letra de esta canción? Me dijo, está linda, ya, me dice, y me manda la letra. Y se armó la canción, pero muy rápidamente. Fue como que estaba ahí y fluyó. Y esa sensación de reinvención yo no la siento. Yo siento que uno sigue fluyendo nomás. ¿Qué te hace sentir ser parte también de alguna forma de la historia musical de Chile y también de las instancias de lo que fue la dictadura y esta contracultura frente a un momento de oscurantismo dentro de la historia de Chile? Es difícil resumir en breve todas las sensaciones que se producen ahí. No habían artistas, los artistas estaban exiliados o no estaban, o estaban desaparecidos, o en el caso de Víctor Jara lo habían matado. En este caso, la dictadura chilena instaló una cultura del exitismo, de lo que tú tienes más de lo que tú eres. Ser músico era como, no quiso trabajar, entonces se dedicó a la música. Es un flojo, o es un drogadicto, o no sé qué. Entonces teníamos que vencer eso, además de vencer el toque queda, porque las tocatas eran en la noche. Además de vencer como que los papás te miran así como diciendo de qué vaya a vivir, y a pesar de todo eso, las ganas de expresarse son más fuertes. Y nada, pues es súper gratificante ver que 3 décadas después tu sonido, lo que cantaste, lo que compusiste, sigue habitando en la gente que lo vivió, que lo escuchó y que se lo traspasó a las nuevas generaciones. UPA se presentará este 21 de julio en compañía de Claudio Narea y Álvaro Scaramelli en el Gran Arena Monticello. Bueno, es que estoy además en transmisión en Instagram Live, tenemos muchas cosas que contarles y don Fernando Paulsen se va a acercar en estos momentos voluntariamente. Yo estoy grabando en Instagram Live, mira, ¿viste que vino? ¿Cómo que no quería? Aquí está, mira, tenemos doble transmisión. Uy. A ver, ahí sí, ahí estamos, mira. Ahí estamos los dos. Estamos ahí, sí, pues, estamos en Instagram Live y además su cámara, ¿ves? Directo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en ambos. Bueno. Salvajemente multipropósito. ¿Cierto? Para que veas, es que soy mujer, pero hago muchas cosas a la vez. ¿A quién tienes hoy día? A la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Súper, así que la vas a tener a ella. Estupenda entrevistada para Última Mirada. Sí. ¿Y Raúl Sor con qué tema? Anda con la lógica de las naves espaciales, así que capaz que venga con alguna cosa rara. ¿Cómo de las naves espaciales? Sí, que le encantan, le encantan todos esos temas. Le encantan todos los satélites. Y ya, estupendo. Sí, no, entretenido. Súper, imperdible como siempre, ya. Bueno, entonces viene, porque hoy día es jueves, así es que después del tiempo viene CNN Íntimo y luego don Fernando Paulsen con Última Mirada. Así es. ¿Cierto? Ya, ven amigos que estamos en vivo por diversas plataformas. Aquí estamos, jueves 6 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Chao.
Chao.